Perdón, discúlpame. Dios le bendiga nuevamente, mis hermanos. Acompáñenme a orar, por favor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Dios eterno. Siempre reconocemos que somos siervos inútiles y necesitamos de tu fuerza y de tu gracia para poder predicar tu palabra. Somos incapaces, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tan grande privilegio? También te quiero pedir de manera especial, Dios mío, por cada alma que está aquí presente. Son tu pueblo, Señor. Líbranos, Dios mío, de traer cualquier tipo de confusión, Dios amado. Ayúdanos, Padre, a insertar tu palabra correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Vayan abriendo sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1. Hace unas cuantas semanas, creo que ya hace meses, iniciamos una serie sobre el Evangelio. Y por amor a sus memorias, permítanme hacer un breve repaso de lo que habíamos dicho en esos días. Lo primero que vimos fue el concepto del Evangelio. Y decíamos que el Evangelio es un hecho histórico de lo que Dios hizo a favor de los pecadores y que es la más grande y extraordinaria noticia de toda la historia humana. Las buenas nuevas de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Él vino de la eternidad, se introdujo en la historia humana y resolvió el más grande problema que nosotros teníamos. Él murió en pago por nuestros pecados. Pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar ante un Dios santo y justo. Y como garantía de que su sacrificio fue acepto para el Padre, resucitó al tercer día. Ese, mis hermanos, en esencia, es el contenido del Evangelio. ¿Y de dónde traímos eso? No fue un invento de nosotros. Eso lo vimos en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 1. Allá leemos: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Luego vimos la necesidad que tiene cada ser humano de recibir ese mensaje, esas buenas nuevas del Evangelio. Vimos que las personas necesitan el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. En Romanos capítulo 1, verso 16, nosotros leemos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vimos que el Evangelio tiene poder para salvar porque justifica a los pecadores únicamente por la fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y vimos que los seres humanos necesitan el Evangelio para ser salvos de la ira santa y justa de Dios. Vimos que necesitan el Evangelio porque están en serios problemas con el Dios Todopoderoso, Creador del universo. En Romanos 1:18 leemos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y que es a través de la obra de Cristo que las personas pueden estar en paz con Dios. Romanos 1:5 dice:
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que habíamos visto. Y hoy vamos a hablar bajo el tema: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Para contextualizar, mis hermanos, los Gálatas, a quien Pablo le escribe esta carta, se habían convertido a Jesucristo, pero más adelante fueron convencidos por los judaizantes, quienes decían que era necesario guardar la ley ritual de Moisés para ser salvos. Ese problema ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 15, y en el verso 1 leemos: entonces, luego que Pablo evangelizó a Galacia, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos creían en Cristo, pero no creían que la fe en Cristo sea suficiente para la salvación. Con eso ellos negaban la suficiencia de la obra sacrificial de Cristo y predicaban una salvación por fe más obras. Y ese problema se ve hoy en día, mis hermanos, cuando predicamos la salvación solamente por fe. ¿Y tú crees que tú te vas a salvar solamente creyendo? Alguien me dijo en una de esas discusiones que uno tiene casualmente: lo que yo sé es que a mi Dios no me va a salvar yo acostado en una cama, queriendo decir que Dios, para salvarlo, Él tiene que hacer algo. Suerte que el ladrón de la cruz no pensó así. Si hubiera pensado así, otra fuera su historia. Pero bendita gracia que salva a los pecadores únicamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, eso que predicaban los judaizantes era contrario al evangelio mismo, y resultaba en un evangelio completamente diferente. En Romanos capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo escribe: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mis hermanos, el evangelio ofrece salvación al pecador única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. Cualquier otra predicación que prometa salvación más allá de ahí no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entrando de lleno, cuando leemos en Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, o desde el capítulo 1, verso 1, desde el capítulo 1, verso 1, lo primero que vemos es, mis hermanos, la actitud que tenía el apóstol Pablo frente a esa situación. Pablo no inicia esta carta como inicia con otras, diciendo, por ejemplo, en Tesalonicenses: como todas las cosas que pertenecen al amor y la piedad nos han sido dadas, un saludo más afectuoso. No. Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mis hermanos, se nota el tono de enojo que tenía el apóstol Pablo cuando empieza a escribir a los Gálatas. Y más adelante, en el versículo 6, él dice: estoy maravillado. Es decir, estoy sorprendido, estoy espantado. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué pasaba en Galacia? Habían renunciado a un evangelio que promete salvación únicamente por la fe en Cristo, y se convencieron de los judaizantes de que para ser salvos, aparte de creer en Cristo, había que hacer algo más. Mis hermanos, cabe aclarar que estamos predicando lo que el pecador debe hacer para ser salvo: creer en Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Luego, las evidencias de la salvación es otra cosa, pero entremos ahí. En Gálatas, cuando leemos Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, lo primero que vemos de manera categórica es que la palabra de Dios enseña que solamente hay un evangelio.
No es que Dios nos ha dado diferentes opciones para que escojamos, mira, allá hay una iglesia, allá hay otra, tal denominación, tú puedes escoger entre esto y aquello, lo que más te use. No, Dios no ha dado varios mensajes para que el hombre escoja lo que él prefiera. Dios ha dado solamente un evangelio. Lean conmigo, él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A veces uno suele alegrarse. Yo escucho esta expresión de algunos evangélicos: bueno, él no es evangélico, pero por lo menos está en esa religión. Mis hermanos, es una falsedad. Eso es una completa falsedad y un total engaño del diablo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vemos, hermanos, que un evangelio diferente, ya como decía, en vez de acercar los hombres a Dios, lo que hace es que los aleja de Dios. Bueno, él no, por lo menos no se convirtió, él no es cristiano evangélico, pero él por lo menos está en X dominación o en X iglesia, porque ahí lo llamó el Señor, entre comillas, ahí lo llamó el Señor. No, mis hermanos, el Señor solamente llama al evangelio que Él ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Él dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. No fue que se acercaron, se alejaron. ¿De quién? Del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mis hermanos, cuando predicamos algo diferente al evangelio, en vez de acercar los hombres, los pecadores a Dios, lo que hacemos es que los alejamos. Y si los alejamos de Dios, lo acercamos al infierno. Luego vemos que la palabra de Dios nos enseña que no importa, mis hermanos, qué hombre o iglesia sea el que predique ese evangelio. Si ese evangelio es diferente, debe ser anatema. Anatema. En el verso 8 dice: si aún nosotros, Pablo está incluyendo a los apóstoles, si aún nosotros que anduvimos con Cristo, que vimos las señales, que vimos los milagros, si aún yo que fui llamado directamente por el Señor, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, ¿qué dice? Considéranlo, recíbanlo, analicen a ver qué dice. No, sea anatema. Luego más adelante vamos a ver qué significa esa palabra. Es una palabra muy fuerte. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, verso 9. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No importa, mis hermanos, qué hombre es el que predica ese evangelio. Podría ser el Papa, el Dalai Lama. Podría ser, con todo el respeto que le tengo a los teólogos, Dios nos provee a nosotros de teólogos en un futuro. Podría ser un teólogo con un máster, un HP en divinidad, y si predica un evangelio diferente al del Señor Jesucristo, no importa el título que tenga, es anatema. También vemos que no importa cuál sea la fuente de revelación. No importa el hombre que lo predique, pero no importa la fuente de revelación. No importa si es un ángel. No importa si fue un sueño, una revelación que tuve, no importa. Aún fuera un mismo ángel. Dice el apóstol en el verso 8, si aún nosotros o un ángel del cielo, no creo que un ángel se atreva a predicar un evangelio diferente. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente a lo que os hemos anunciado, sea anatema.
Sí, mi hermano, pero que yo vi esa revelación de ese ángel que me habló. Yo no dudo lo que tú dices. Tú lo pudiste haber visto. Y aún así viéndolo, es anatema. Es anatema. Mis hermanos, cualquier cambio que los hombres hagan al Evangelio no resulta en una mejoría, resulta en una perversión. Y es muy triste cuando algunas congregaciones cambian la predicación pura del Evangelio, hacen una pequeña modificación aquí, otra pequeña modificación allá, o como decimos en buen dominicano, vamos a aplatanar el mensaje con tal de atraer o de llenar los bancos de la iglesia. Cualquier modificación, cualquier cosa que le agreguemos o le quitemos al Evangelio, resulta en una perversión. Mire lo que dice el verso 7. No que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esa palabra pervertir, mis hermanos, es el griego metástrefo. Significa convertir una cosa en otra. Mis hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y si predicamos otra cosa, ya no resultarían en buenas nuevas. El Evangelio promete salvación solamente y únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué noticia más grande y excelente que esa? Que el pecador, el peor pecador, solamente por creer en Cristo, se le pueden abrir las puertas del cielo. Pero los Gálatas creyeron que había que hacer algo más. Había que circuncidarse. Había que guardar la ley ritual. Entonces ya no resultaba en una salvación solamente por la fe. Era una salvación por fe más obras. Y si resulta en fe más obras, ya no es tan bueno, porque imagínense, ¿qué podemos hacer nosotros para ganar el favor de Dios? En otra palabra, mis hermanos, cualquier cambio que hagamos al Evangelio hace que deje de ser el Evangelio. Cualquier cambio a las buenas nuevas en nuestro Señor Jesucristo hace que deje de ser buenas nuevas. Lo siguiente es la predicación de un evangelio diferente. En vez de poner a los pecadores en paz con nuestro Señor o de producir un nuevo nacimiento, lo que produce es turbación. Turbación. Mis hermanos, ustedes no se imaginan el gozo que nosotros debemos tener al saber que todos nuestros pecados han sido perdonados únicamente por creer en el Señor Jesucristo. La paz y el descanso que eso debe producir en nuestra alma. Pero siéntese un día a hablar con una persona de cualquier denominación que no predican el Evangelio, para que ustedes vean la incertidumbre que tienen. Durar toda su vida en una religión, haciendo obras, predicando, haciendo esto y lo otro, para al final ver si es posible haberse ganado la salvación, según ellos. Eso es una incertidumbre, mis hermanos. Yo no sé cómo hay personas que viven así, intentando cada día con ese peso en sus hombros, intentando ganarse la salvación. No. Mira lo que dice el verso 7. Sino que hay algunos que os perturban. Mis hermanos, los Gálatas habían recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y luego llegaron los judaizantes, y en vez de producir gozo en esa congregación, de producir alegría, lo que hicieron fue que perturbaron las iglesias de Galacia.
Esa palabra perturbar viene del griego tarás, que significa inciertar, alborotar, vivir una vida incierta. Es una palabra completamente contraria a la que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 1, cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en Juan 14, 27, el Señor Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso es lo que produce la certidumbre del verdadero evangelio. Cero turbación. En el verso 9, Pablo reafirma de manera categórica que no hay otro evangelio. Mis hermanos, no sé cuántas veces Pablo está insistiendo una y otra vez. ¿Sabe cuando una persona insiste para que la cosa quede clara? Una y otra vez. No hay otro, no lo hay, no hay. Él dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Es la palabra griega anáxema, la que se encuentra aquí. Significa, oigan, no creo que haya palabra más dura en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra que significa maldito bajo maldición. Es como decir maldito al cuadrado. Maldito al cuadrado. Es una palabra fuerte, ¿eh? Llevar las armas al infierno es mucho más fuerte. Yo prefiero escuchar esa palabra aquí que luego arrepentirme de no haberla escuchado en el infierno. Esa palabra indica que es algo que debe ser apartado, con lo que no debemos tener ningún tipo de contacto. ¿Ustedes se acuerdan de Jericó, cuando se tomó Jericó? Las instrucciones que se dio: no toquen nada. Y nosotros sabemos el pecado de Acán. ¿Por qué? Porque la ciudad era anatema. No toquéis nada, ni lo más insignificante. No entren en ningún tipo de contacto con eso. Y es por eso, mis hermanos, que no nos juntamos con todas las iglesias. Por eso. Solo el evangelio puro de Cristo puede salvar a los pecadores. Solamente el evangelio. Todo lo demás es engaño de Satanás o invención del hombre que conduce directamente al infierno. Yo creo que más claro de ahí no puede ser. Y a modo de aplicación, mis hermanos, ya como punto final, al evangelio no tenemos nada que agregarle, nada que quitarle, no tenemos nada que modificarle, ni que mejorarle, nada, mis hermanos. Usted y yo no vamos a contribuir en nada del evangelio. El evangelio es lo que Dios hizo y punto. Y ese es el mensaje del Señor. Entreguemos únicamente de manera íntegra el evangelio. De lo contrario, estaríamos pervirtiendo el evangelio mismo y conduciendo aún nuestras almas. Si creemos en algo diferente, estaríamos conduciendo aún nuestras almas y las almas de quienes nos escuchan directamente al infierno. Por eso Pablo no escatimó en usar una palabra tan fuerte como anatema. Nosotros también debemos tener una actitud similar frente a predicaciones diferentes a lo que Dios ha revelado en su palabra.
Mis hermanos, que Dios les bendiga y Dios haga que nos haga arraigar esas verdades en nuestra alma y vivir a la luz de ella. Oremos. Padre, te doy gracias. Padre, te pedimos que por favor tú guardes nuestras almas de cualquier engaño, Señor, aun sea de fuera o de nuestra propia concupiscencia. Somete, Señor, nuestra pecaminosidad, nuestra mente pecaminosa, que nos ayuda a creer que de alguna manera nosotros podríamos acumular algún mérito que presentar delante de ti, y que nos aleje de confiar únicamente en la fe o a depositar nuestra fe únicamente en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Padre, líbranos de tal engaño. Ten piedad de nosotros. Padre, te pedimos que nos guardes de algo tan atroz. Somos tu pueblo, somos tus ovejas. En tus manos estamos, Señor. Líbranos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, bueno.